Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis para seguir nuestro estudio. Qué bendición, qué hermoso es cuando lo tienen a uno en cuenta para orar por uno, eso es maravilloso. Apocalipsis capítulo 9. Me voy a centrar en un solo versículo para que su merced no pierda el hilo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y es el versículo número 20. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos a una voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mi Señor, por favor, en tu gracia, nos ayudas a entender estos textos de la Escritura, mi Señor, que son tan importantes en nuestra formación y en nuestro crecimiento. Pues ha sido, Señor, implementado este libro de la revelación en lo que conocemos como el canon de la Biblia, mi Señor. Y sabemos que es de inspiración tuya. Pero debido, Señor, a nuestra corta edad en nuestra mente y a la falta de diligencia, muchas veces se nos dificulta entender el libro. Por favor, ayúdanos a entender esto que ha sido escrito, que es para nuestro bien y para nuestra formación. Ayúdanos para que todo pensamiento, Señor, en esta mañana se vaya, quede cautivo a la obediencia a ti. Que nosotros verdaderamente podamos regocijarnos, deleitarnos en este texto de la Escritura. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora de la mañana, porque no hay cosa más maravillosa que comunicar el mensaje que tú nos has dejado. Gracias, Señor, por tan hermosa y digna labor para nuestras vidas y para nuestros corazones. Te adoramos y te bendecimos. Otra de las partes que he estado orando, Señor, es guarda nuestro corazón, Señor, porque a medida de tanto estudio veo que la incredulidad comienza a aflorar. Señor, y tú nos has llamado a un camino de fe, de bendición, de armonía, de paz. Señor, ayúdanos a que el razonamiento no nos engañe y que verdaderamente disfrutemos de la comunión contigo. Gracias, mi Señor, te doy en esta mañana. Amén. Tomen asiento. Quiero dar una meditación antes de entrar. Este capítulo habla sobre el mal del sacerdocio, del mal en el corazón del hombre. El mal es un problema que nos cobija a todos. La realidad es que el mal no es el problema solamente para los que conocemos del Señor, sino para todo el mundo. En esta visión del apóstol Juan, donde se desata todo el poder del mal en este mundo, Dios interviene de una manera decisiva. Vemos al principio de este texto de Apocalipsis que es a un ángel al que se le da la llave del abismo, y ya lo vamos a leer, del que salen todas las criaturas de desolación descritas en el texto. A pesar de la oposición, solo hay un poder soberano en la Biblia. No existe un dualismo. Eso lo tenemos que quitar de la cabeza. No existe un demonio haciéndole guerra al Señor. No existe. Y aunque hay un ser de las tinieblas, debemos entender lo que la Escritura remarca. No hay tal oposición. Dios es el Señor de todo. Él crea el bien y crea la adversidad. Solo hay un gobernante en el universo, Dios. No dejemos de estarle atribuyendo tantas cosas a cosas que ni entendemos. Dijo el apóstol, entremetiéndonos vanamente, hinchados en nuestra mente carnal. Vamos a tener cuidado.
A pesar de la oposición, solo hay un poder soberano en la Biblia, es Dios. Nuestro comportamiento cotidiano es el resultado de aquello que adoramos. Lo repito, nuestro comportamiento cotidiano es el resultado de aquello a lo que adoramos. El hombre prefiere, por naturaleza, adorar criaturas y no al Creador. Adoramos lo hecho y no al Creador. Adoramos esposas, adoramos hijos. Dijo Manzanero, adoro la calle en que nos vimos, la tarde en que recorrimos y la lluvia que caía, eso es un bolero. O dice el señor Vicente Fernández, nacimos para adorar a las mujeres. Yo sé que ustedes no oyen eso, sino que por ahí, hay veces se escucha uno. Y todas las canciones están enfocadas a adorar a la mujer. Y la mujer sin el hombre muere. Y comenzamos nosotros a adorar lo que no debemos, y de eso trata el capítulo 9 de Apocalipsis, de un llamado de atención del Señor hacia la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de... Permítame un segundo. A la lectura en el capítulo 9, versículo 1. Estamos en la serie de las trompetas. Hace 8 días tuvimos un break que era necesario porque me era necesario para mí también recapitular y mirar de qué manera le puedo comunicar cada capítulo de Apocalipsis de una manera sencilla y que usted me lo entienda. Porque no está en una máxima exposición sin que entendamos nada, sino que lo pequeñito que estudiemos quede grabado en el corazón. Entonces, Apocalipsis capítulo 9 nos habla del mal, del corazón del hombre empecinado en seguir haciendo sus cosas. Verso 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio a esta estrella la llave del pozo del abismo. Y en este capítulo muchos ven al diablo, los demonios, y ya vamos a seguir mirando, y una parafernalia terrible, pero yo quiero que miremos con sencillez lo que el texto está diciendo. Entonces, mire, el ángel tocó la trompeta, y una estrella cayó del cielo. ¿Alguien relaciona este texto como cuando el Señor dice, y vi a Satanás caer del cielo? Como un rayo. Pero si voy a hacer la relación tengo que mirarlo bien, porque es que a esta estrella le dan la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, sus ojos en la Biblia, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Juan advierte a sus lectores que como con la antigua Tiro, vayan ubicándose en Ezequiel capítulo 26, el Israel apóstata será lanzado fuera de la presencia de Dios, excomulgado. Estos hombres amaron tanto su templo que cambiaron la gloria de Dios por el templo. ¿Usted sabe el problema que es ir a la iglesia, a un sitio donde nos congregamos y amamos más la silla que al hermano? Amamos más las flores, el equipo que al hermano. Y eso fue lo que les sucedió a ellos, a los fariseos, a los saduceos, a los judíos en su religión. Desecharon
a los gentiles, no querían comunión con nadie, ellos eran únicos. ¿Ha visto esos hombres que dicen, no me toque porque me contamina? ¿Se ha oído eso? ¿Y qué es lo que contamina en las palabras del Señor? Lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Y muchas veces, como dice por allá en Isaías, no me toque que soy más santo que tú, y el Señor da una reprensión dura en el texto. Vino el Hijo de Dios, caminó por Israel, habló a las comunidades y lo escucharon. Algunos sí. ¿Quiénes no? Los religiosos, los que ya tienen un poder. Por eso mi oración es, Señor, a medida que estudio, que la incredulidad no llene mi corazón, que ya no tenga fe, que ya no lo escuche a Él, sino que me llene de tanto conocimiento que ya la comunión y la espiritualidad son cosas que ya no existen. Y debemos de tener cuidado en eso. Me gusta la expresión del pastor Piper, hermanos, no somos profesionales. No somos profesionales. Somos hombres que dependemos de Dios. Y Israel ama mucho su templo y tiene montada su religión. Y es necesario acabarles con eso. El profeta Ezequiel amenazó a Tiro con una gran desolación en la tierra. Ezequiel capítulo 26, ¿quién lo tiene? Versículo 19 al 21. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Ven ahí la misma expresión del abismo subiendo? Lo mismo que está tratando Juan. Para poder entender el libro de Apocalipsis nos es necesario leer el Antiguo Testamento. Recuerde que en la época de Juan no existe Antiguo Testamento, sino que para ellos es la ley y los profetas. Es el texto de referencia que tienen. Cuando la Escritura dice que se viene el abismo, dejemos de especular que salió Satanás con todos sus demonios a tratar de hacer males. Lo que está diciendo es, el abismo representa muchas aguas, como las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo en el lenguaje del Señor? Van a venir naciones a invadirlos. Eso es lo que Juan está diciendo con esta estrella que le dan la llave del pozo del abismo. El humo que sube es una adoración falsa, porque viene del abismo. ¿Y a dónde va a dar eso? Según el texto dice que va a la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, ¿de qué hablamos? De Israel. Cuando hablamos de la tierra, hablamos de la nación de Israel. No se nos olviden, el libro de Apocalipsis es eso. El profeta Ezequiel amenazó a Tiro con una gran desolación en su tierra, la cual Dios haría subir el abismo para que cubriera la ciudad, para que los invadieran. Jonás, el profeta, habló del abismo en términos de la excomunión de la presencia de Dios. Cada vez que usted ve al abismo, habla de excomunión. No hay comunión con Dios.
El humo representa la consecuencia del juicio. Aquí pues una figura, el humo que sale, el ángel toca la trompeta, la estrella viene del cielo, tiene la llave del pozo del abismo, y el humo representa la adoración falsa. ¿Quién manda a este ángel a ese juicio? Dios. ¿Habrá algo que suceda en la ciudad sin que el Señor lo permita? Mire, usted tiene que guardar y tatuarse en el corazón que Dios es soberano y que nada sucede sin su voluntad. Eso le tiene que dar muchísimo descanso a su alma. Todo está en las manos de mi Señor, nada se le sale. Aún un pajarillo que venden en la plaza, con todo, nadie lo puede coger si el Señor no lo permite. Eso dice la Escritura. Si lo visita un mal, de parte del Señor es. Si lo visita un bien, de parte del Señor es. Si lo visita la abundancia, de parte del Señor es. Todo viene de parte de Él. Quiero darles un consejo en esta mañana, mis hermanos. Por favor, guárdenlo en su corazón. Deje de estar mirando cosas que no lo edifican. Y deje de estar escuchando conversaciones que no lo ayudan. Entre más limpio esté usted, más tranquilo recibe la palabra. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Dejen de estar escuchando tanta cosa y verá que con mayor fluidez vendrá la palabra. No mire lo que no tiene que mirar. ¿Para qué mira lo que no tiene que mirar? Todo lo que su merced mira, las imágenes quedan grabadas. Es imposible que usted se borre eso de la mente. Por eso el Señor dice, evita, evita, evita. No mires eso. No lo mires. Y ya. Y así tu mente anda un poco más fresca, más limpia. Continuemos con nuestro texto. Es que al leerlo así como versículo 5 dice, el 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Ya vimos que era eso. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios. O sea, este ángel sale y va hacia la nación de Israel, es una figura, y va con una adoración, dejándoles a los hombres que se entreguen en su pensamiento para llevarles juicio. Ese humo que sube es la falsa adoración donde están caminando. Hay hombres, se lo voy a ejemplificar de esta manera, hay hombres que vienen al Señor y le dicen, Señor, por favor, contéstame esto. Y el Señor, como cantábamos hace rato, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no. Y el hombre se desespera y dice no, voy a acudir al brujo. Y va al brujo, se lo va a poner, a ver, el Señor te va, hoy es 15 de diciembre, y tú le oras al Señor, Señor, yo quiero esto, lo necesito rápido. Y el Señor dice, para el 30 te lo voy a dar. Pero el hombre no lo sabe. Y él comienza en su desespero, llegó el 24, el 25 no llega. No, alguien le dice, vaya donde el brujo. Pone cita con el brujo para el 28. El brujo lo cita y el día 30, que el Señor ya dijo que le llega su bendición, ¿usted qué va a creer que quién le dio la bendición? El brujo. Y ahí en ese momento la persona es entregada en sus pensamientos. Ese es el problema que tiene el ser humano. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién procede? Del Padre de las luces, de nuestro Dios. Y el hombre se autoengaña. Lo veíamos también cuando el Señor dice, ¿quién inducirá acá para que caigan ramos de Galaad? Y dijo un espíritu, un ruaj, saldré y seré espíritu de mentira. ¿Los engañó? No, ellos se engañaron a sí mismos solitos. Hay una frase en San Andresito que decíamos, no me enrede, que yo me enredo solo.
yo me enredo solo. Y cuando usted se quiere creer una mentira, ¿sí se ha dado cuenta cuando usted se cree sus mentiras? O cuando tiene que fabricar una... Usted fabrica una mentira y tiene que levantar un andamiaje impresionante porque se le cae. Se cae. Y el hombre a sí mismo se engaña. Recuerda, el profeta llegó y cogió al profeta Micaías y le pegó una bofetada. Y le dijo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu del Señor? Estaba tan convencido en su razonamiento. Y él, si usted le pregunta al hombre, se corta las venas y le dice, yo estoy en lo cierto. Nuestro razonamiento nos engaña. ¿Ha tenido usted esos impulsos de celos compulsivos? Donde usted está, su esposa no llega y usted le da lugar a su mente, o su esposo, o viceversa, y usted comienza a darle lugar a eso, o su novio, o su novia, o lo que usted tenga, y le da, y le da, y le da, y le da, y la persona se demora y no llega. Y cuando llega, ¿con qué se encuentra? Con un demonio lleno de celos, porque trabajó tanto eso, se creyó tanto lo que él nunca ha visto, y comienza a imaginarse. Así hacen los celos enfermizos hacen esa situación en la vida del hombre. Pero vuelvo otra vez. El Señor permitió que Israel siguiera teniendo su templo, pero se los va a tumbar en el año 70. Y les va a acabar con su idolatría. Y van a ser perseguidos. Pero en medio de los juicios hay gracia. En medio de todo juicio hay gracia. ¿Qué decía nuestro texto que leímos? Aún con todo eso, a ver, volvamos a nuestro texto. Bendito sea el Señor, tiene su Biblia en su mano y nos remitimos al texto del verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepintieron. O sea que cuando viene un castigo sobre la tierra, hay la posibilidad también de arrepentimiento. El castigo del Señor también trae eso, pero el hombre malo no lo busca. ¿Entendido? Cuando viene una calamidad en una casa, parte de eso es un castigo, pero también hay una opción de gracia para que lleguen a la salvación. Los problemas, por eso la Biblia dice que todas las cosas a los que creen en su nombre nos ayudan para bien. Porque nosotros no vemos una catástrofe, vemos que el Señor está obrando. Es duro, es muy difícil. Esta semana fui tocado por el Señor, solo Él sabe por qué lo permite. Un espíritu de muerte rondando en la casa de mi hermana. Tenía a su hija agonizando. Ya había perdido los signos vitales. Mi hermana llamó llorando y dijo, se me murió mi Dianita. Pero luego entendí que es el Señor. ¿Dónde está usted parado? Para mí. Y hablar con el Señor. Ahí no hay argumento, ahí no hay nada. Señor, por favor, su merced que es misericordioso. Si fuera por mi comportamiento, ay Señor bendito. O si fuera por mi mucha fe. O si fuera por mis obras de oración, pero sé que por amor a tu nombre tú lo haces, mi Señor. Y tan pronto llegó la noticia, inmediatamente las personas a orar, y tan pronto comenzamos la oración, comenzó el cuerpo de la niña a reaccionar. Es nuestro Señor. Por eso les digo, todo nos ayuda para bien. Siempre agarrados de la mano del Señor, confíen siempre en Él. Confíen siempre en Él, por dura que sea la circunstancia. ¿Quién negocia con la muerte? Decía el doctor Sproul, si viene una persona a matarme, yo le digo, venga, ¿usted por qué me va a hacer eso? Si yo soy su admirador número 1, ¿por qué me va a hacer eso? Pero con esas cuestiones impersonales, ¿cómo negocia uno? Solo el dueño de la vida es el que ordena. Y todo tiene que detenerse. Es el Dios que servimos, es el Dios que adoramos, es el Dios que estudiamos en la palabra.
Devolvámonos. Versículo 5. 6, perdón. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Está hablándome el texto originalmente en su contexto del primer siglo. Juan no está parado mirando hacia el año 2020. Él está hablándole a la gente de su generación. Imagínense Juan escribiendo una carta no para advertirle a la gente de su época, sino a nosotros. Y aunque es parte de la obra del Espíritu, debo entender el contexto. Verso 1 al verso 6 es el primero y las plagas se vuelven más intensas. El propósito inmediato que Dios tiene al desatar esta maldición no es la muerte, sino el tormento, el sufrimiento. El Señor Jesús ya les había profetizado eso. Lucas capítulo 23, versos 27 al 30. Amén. ¿Entendieron lo que la hermana leyó? El Señor Jesús va en el momento de ser colgado en el madero. Las mujeres de Jerusalén lloran por compasión de Él. Y el Señor las voltea a mirar y les dice, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Porque lo que les espera de aquí en adelante es el fruto de la retribución de haber abandonado al Señor. Y en ese día dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Pero la muerte les huirá. ¿Por qué les huye? Porque es parte del propósito del Señor de que la gente se arrepienta cuando hay problemas. Es parte. El Señor permitió este problema en su vida, Señor impío, Señor creyente. Dios permite todo. ¿Estamos? El propósito siempre del Señor en un juicio también es traer gracia para que el hombre se arrepienta. Hay hombres que en el lecho del dolor, sintiendo el dolor de un cáncer, de lo que tengan, reniegan contra Dios. ¿Es así o no es así? Y hay otros que en medio de su aflicción dicen como el ladrón en la cruz, nosotros hemos hecho lo malo. Señor, si de verdad tiene el poder, le recomiendo. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay hombres que en medio del dolor cogen la vía del arrepentimiento, pero hay otros que toman la vía de la dureza. Y eso es lo que está enseñando nuestro texto en esta mañana. Esta es una maldición contra hombres desobedientes. Dice que no toquen a los sellados por Dios. Esos 144,000 sellados que vimos en el capítulo 7, porque ya vamos en el 9. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, en el año 70 y aún en nuestros días. La gente prefiere morirse a humillarse ante el Señor. No sé, el Señor dice que debemos de tener gracia, misericordia, pero cuando yo voy a hablarle a una persona del Señor y me rechaza, siento como que me estremezco. Ahí sí quisiera ser como Elías y pedir que cayera fuego del cielo y los consumiera. O como los Boanerges. Claro, yo quisiera decir que la desgracia entre a su casa y se le muera hasta el perro. Y pa. Me gustaría verlo, pero el Señor no es así.
El Señor dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Y nosotros debemos aprender, como el Señor nos enseña, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos son mansos y humildes de corazón? Aleluya, aleluya. Venimos en ese trabajo, aprendiendo del Señor. Al que le bofetean y no responde, al que le arrancan la barba y no dice nada, porque tiene un objetivo. Cuando uno se dedica a llevarle el evangelio a una persona, comienza una tarea difícil, pero que lo puede conseguir, lo puede conseguir. Apocalipsis capítulo 9, versículo 7 dice que el aspecto, salen unas langostas, y el aspecto de las langostas, comience usted a imaginarse eso. Una langosta era semejante a un caballo preparado para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Imagínense ese híbrido. Tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como leones. Y dice el predicador, esos son los demonios. No. No. Y ya vamos a mirar por qué no. El Señor un día caminando por las riberas de Israel, caminando de ciudad en ciudad, un día habló y dijo, los hombres de Nínive, escuche porque son las palabras del Señor, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta, no en el futuro, contra esta generación. Y la condenarán. La reina del sur, ¿quién es? La que fue a visitar a Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón, dice el Señor. Vengo a predicarles, vengo a decirles que se arrepientan, que vuelvan al camino del Padre, que vuelvan a retomar la ley del Señor, que es en amor, pero ustedes no me quieren obedecer. Y el juicio para esas naciones es más tolerable a lo que les toca a ustedes ahorita. Así también acontecerá a esta generación. Mano, Alex, me colabora con Mateo capítulo 12, versículo 41 al 45. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio por esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Un texto bastante hermoso al analizarlo. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Porque les está hablando del arrepentimiento. No le está diciendo a la nación, y aunque sí está endemoniada, y ya vamos a entender qué es la palabra demonio, que eso es un asunto totalmente diferente a lo que nos mostró la Iglesia Católica, que nosotros tenemos un poco de demonios en la cabeza, ángeles y demonios, que no es de acuerdo a la Escritura. El Señor dice, Jerusalén ha sido barrida por el ministerio del Señor Jesús. Como no quisieron escuchar a la palabra de la predicación, como no quieren hacer caso al Espíritu del Señor que viene, ahora será entregada como habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
La generación entera fue poseída más y más por sus propios demonios. La palabra Satán, demonio, es un adversario, es una persona que se resiste. ¿Ha escuchado usted, sígale creyendo a sus demonios? Yo he escuchado esas expresiones. Y es cuando la persona se entrega más y más a su maldad. Por más de que la palabra está, mire, en nosotros los creyentes, cuando su merced comete un pecado y ve que el Señor no lo castiga automáticamente, piensa que todo está bien. Y que el Señor le dio visto bueno. Y que usted ya entró a ser de los hijos consentidos. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Todo pecado, todo vicio que tenemos, por eso oramos al Señor, a corto o a largo plazo, traerá sus consecuencias. Todo pecado, todo vicio, a la larga traerá sus consecuencias. Señor, perdóname porque hoy fumé. Claro, hijo, yo te perdono. Pero ya sabes qué estás haciendo. Ya lo sabes. Otro ejemplo. La mujer que plancha la ropa y entonces se pone brava y va y mete la mano en la nevera y se moja las manos y le dice, Señor, perdóname por esa... Yo te perdono. Pero cuando aparezca la artritis, ya sabes consecuencia de qué fue. ¿Sí estamos entendiendo? Nuestros vicios, nuestros pecados traen sus consecuencias. Todo lo que tiene que ver con humos perfora los pulmones, daña los bronquios. ¿El Señor nos perdona? Claro. ¿Pero vienen las consecuencias más adelante? Obvio. Obvio. Por eso, no puedo respirar y el médico, ¿usted fumó? Porque casi siempre le preguntan uno eso, o cocinó con leña. Porque todos los humos traen problemas. Vuelvo otra vez. Tú puedes persistir en algo, pero a corto o a largo plazo traerá sus consecuencias. Estaba haciendo un estudio sobre los demonios y ahí, que siempre se me dan los nombres, el sátiro, y me metí por allá a averiguarle la vida. Sí, es lo que hace uno de averiguarle la vida a los demás. Y me metí a mirar ese demonio del sátiro y es un demonio de los griegos que tiene que ver con la sexualidad. Por eso tiene forma de hombre y con cabeza como de cabra y con pezuñas. Y era un símbolo de, entre las muchas cosas que encontré porque necesitaba saber de dónde venía. Y tuve que irme hasta Mesopotamia y ir hasta allá. Me metí a Egipto, a los dioses de Egipto. Y los dioses de Egipto no tienen ningún demonio malo. Fue nuestra cultura la que creó todo eso. El demonio se lo va a llevar, y el diablo, y está endemoniada la persona, y una cantidad de cosas que hay veces hablamos sin entender. Y este texto siempre han dicho que estas langostas son demonios, pero no es así. La predicación del Señor a Jerusalén fue, arrepiéntanse, porque si no vienen en estos días difíciles. Y si usted no toma de la vida eterna, en el momento de su angustia, ¿a quién invocará? ¿A quién? Esa es la gran virtud que tenemos nosotros, ¿no? 1, 2, 3. Amén, 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 es el Señor. Es el Señor. Tenemos ese gran recurso de la oración. Y no solo eso, tenemos línea directa con papá. A mí me entregaron un versículo y lo tengo guardado, atesorado en el corazón. Él me dijo, hijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nadie, pero nadie me puede quitar eso de mi corazón. Y ahí lo llevo. Jeremías 33:3. Desde muy jovencito el Señor me lo dio. Recién comencé a caminar en la iglesia. Y he atesorado ese versículo en mí. Y he visto la respuesta. La he visto. Y ustedes comparten de esa bendición. Por eso cuando necesitamos una petición especial, vamos como un solo hombre al Señor, ¿cierto? Señor, cuando nosotros nos reunimos todos a orar, lo que estamos diciendo es, somos unánimes en el Espíritu.
Es eso. Es eso. Sigamos adelante. El sátiro, ¿y cómo es que se llama el otro? Este animalito. La quimera. Eso es lo que se conoce como la quimera en el concepto griego. Primero, mire lo que dice el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de mujer. Sus dientes eran como de leones. Aquí me acuerdo una vez una predicación de los demonios con cabello de mujer y el predicador decía, y esas mechipintadas. Decía el predicador muy lleno de emoción, pero no es lo que dice el texto. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de batallas corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y con todas esas descripciones, si no leemos la Biblia, por eso decían que se enloquecía el que leyera Apocalipsis. Pero no, nadie se enloquece con la escritura. Son figuras que utiliza el apóstol Juan. Primero, las langostas no tienen rey. Y eso lo enseña Proverbios capítulo 30, versículo 27. Pero todos marchan en un rango. Aquí tienen como rey al ángel del abismo. ¿Qué es? Abadón, que en griego es Apolión. Se sale en el peregrino. Apolión. Y significa destructor. Hay que ir a la raíz de las palabras, porque todo Apocalipsis es un libro de figuras y simbolismos. O sea, la tarea de Juan que nos dejó fue a estudiar la ley y los profetas, a estudiar Deuteronomio, a leer Joel, a mirar Zacarías. Dejen de estar perdiendo el tiempo. Y si quieren entender el libro, pues tienen que ir a las figuras. Y si no van a las figuras, nunca van a entender nada de lo que les voy a decir. Y por eso nos toca estar leyendo la escritura. Avancemos un tricito. La descripción de las langostas es muy similar a los ejércitos invasores paganos mencionados en los profetas. Jeremías 51:27. Que lo tenga, diga amén. Joel capítulo 1, versículo 6. Otra persona. Joel capítulo 2, del verso 4 al 10. Preferiría alguien que lea de corrido para... ¿Quién tiene Jeremías 51:27? Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Amén. Caballos como langostas. O sea que cuando me habla de escorpiones es un dolor que causan, pero langostas son ejércitos. Las langostas en la Biblia representan ejércitos. Joel 1, 2, 6. Mano Leo, ¿me ayuda con Joel 2, del 4 al 10? Porque fuego fuerte e innumerable subió a mi tierra, dientes son dientes de león y someras Y es lo mismo que está en Apocalipsis. Es lo mismo. Entonces, ¿dónde está la confusión? En ninguna parte. Nos toca leer la Biblia. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Miren, muchachos, igual que pasó por allá en el libro de Joel, les va a suceder a ustedes. Van a venir hombres despiadados, con dientes de león como de hierro. Van a ser como langostas porque es un ejército numeroso. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero él quiere, y mi Señor quiere, que leamos la Biblia. ¿Qué dice? su aspecto como gente de a caballo correrá, como estruendo de carro saltará sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos toros,
antes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas y entrarán por la ventana a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Amén. Ya esta simbología la hemos visto, ¿no? Que representa el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué es? Los gobiernos. Muy bien. La tierra, Israel. El mar, las naciones gentiles. Amén. Vamos ahí entendiendo esto. Langostas, ejércitos que van a invadir Jerusalén. Aquí pues el dibujito de ejércitos invasores para que la gráfica nos ayude y no se nos olvide. Dice que por 5 meses, dice nuestro texto en Apocalipsis. El uso del término 5 está asociado en las escrituras con gracia y poder. Y se hace un contraste entre la debilidad y la fuerza usando el número 5. El número 5 implica responsabilidad humana. La gente dice, no, 5 meses fueron los 5 meses de Cesio cuando invadió Jerusalén. No, porque no puedo mandar nada, aunque las figuras son ciertas, pero no puedo mandar esos tiempos. Como cuando habla de 3 días, 3 años y medio, 1260 días. Son figuras que debo utilizar. Por eso es el problema que tienen los intérpretes con las 70 semanas de Daniel. Que me tienen las 69 semanas cronológicas y la última no. Y si 69 son literales, ¿por qué la última no? ¿De dónde sacamos de que no era así? Hablan los que interpretan Apocalipsis de otra manera. Les decía, el 5 está asociado en las escrituras con la gracia y el poder. El poder del Señor para destruir Jerusalén. Pero mientras se va destruyendo Jerusalén, hay una voz que dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hay salvación, hay oportunidad. Por eso es que cuando usted ve un accidente y ve una persona que la arrolló un carro, ¿usted qué es lo primero que va a hacer? No. Mire, cree en el Señor. En medio de su angustia, entrégale la vida al Señor. Él te puede sanar, puede hacer que tus días duren más. Esa es la voz del sabio. El del necio es la ambulancia. Obvio que hay que llamar a la ambulancia, obvio. Pero el más sabio es dar el mensaje a la persona en el momento de la crisis. Le repito, y se hace contraste entre la debilidad y la fuerza usando el número 5. 5 implica responsabilidad humana. Específicamente está con la organización militar, lo pueden encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, verso 19. Quiero que entiendan esto, en Apocalipsis el tiempo cronológico es de importancia pasajera. Lo repito. El tiempo cronológico es de importancia pasajera en este libro, porque no es el tiempo, sino el principio lo que dirige Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a mostrar? Un ejemplo, cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20, usted va a ver un milenio, 1000 años. Usted no se puede parar a mirarlos literalmente, porque ya cometimos un error. Si en todo el libro no miramos nada literal, porque ya lo voy a mirar literal. Usted va a ver un ángel que coge una cadena y amarra a Satanás. ¿Puede una cadena atar un espíritu? Entonces el hermano dice, claro, una cadena espiritual. La cadena espiritual ata al espíritu. Y cuando el Señor dice, y todo lo que atares en la tierra será desatado, ¿a qué se refería? Es una autoridad que tenemos. Por eso la Biblia hay que mirarla, entenderla, interpretarla. La Biblia es un libro espiritual.
y se debe mirar con los ojos espirituales. Toda, para la transformación de nuestra vida. Entonces les decía que el tiempo cronológico es de poca importancia en el libro, porque lo que rige es el principio. Y está dando a entender que en medio del sufrimiento, la gracia se extiende. No se les olvide, por favor, nunca se le olvide. En el momento del problema, ¿qué hay? Oportunidad de salir. En medio de la dificultad, cada vez que tengamos un problema, es una perfecta oportunidad para ver brillar la gloria del Señor. Eso es para los hijos. Y usted también puede comunicárselo a los demás. Este problema que me está sucediendo redundará para un bien mayor. Esta leve tribulación momentánea hace que en mí se produzca un cada vez más excelente peso de gloria, dice el apóstol Pablo. No se amargue, el Señor me cogió a mí, y ¿por qué me la monta a mí? Es que no hay otros, como dijo Job. Es que no hay otros. Porque mi Señor no más bien me mata y ya, descansa su merced y descanso yo también. Eso dijo Job. Ya, ¿yo qué les hice? Si yo veo un correcto, yo nunca miré a una mujer para codiciarla y en mi corazón y propuse esto, Señor, ¿por qué? Porque el libro de Job habla del sufrimiento del creyente. Pero aprendemos a través de la Escritura que en el sufrimiento su merced puede exaltar al Señor. Máximo ejemplo, nuestro rey, que estando colgado en el madero dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Máximo ejemplo. ¿Sí me estoy comunicando en esta mañana? Apocalipsis 9 habla sobre el juicio que el Señor desata. Que todo problema, toda circunstancia, toda invasión en la tierra, el Señor la permite. Aquí no hay un demonio que se levantó y que hizo una huelga y que cogió la mitad de los ángeles en el cielo y se bajó ofendido y cogió la tierra y la alborotó toda, y que por eso hay un caos en Génesis capítulo 1 y que el diablo yo no sé qué y si sé cuándo, cuando esas ideas ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Cogemos profecías como las de Tiro y Babilonia para decir, mire, es que en las piedras de fuego anduviste sin entender el lenguaje de los profetas. El lenguaje de los profetas. Versículo 13. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Cuando usted ve desaten, no es porque estén amarrados. ¿Me lo oyeron? No están amarrados, desátenlos. Denle la autoridad de que hagan esto. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron, recuerden que el apóstol nos traza una parte y luego vuelve y nos repite lo mismo. Y fueron desatados los ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo, azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Vuelvo otra vez. Todo lo que nuestro amado hermano Juan nos está diciendo son símbolos. Ustedes saben que las revueltas, a medida que, situémonos un momentico, estamos en el año 60. A medida que vienen las revueltas, todos los judíos se hicieron amigos con el gobierno. Y ahora la iglesia corre peligro. La iglesia, hablamos de los judíos que han creído en el Señor.
La iglesia corre peligro. Ahora gentiles han entrado a la iglesia. Si llegan a oír de una sedición, se nos manda todo el gobierno y nos matan. Por lo tanto, necesito comunicarles algo, pero ustedes deben entender lo que les estoy comunicando, porque es parte de lo que ya hemos leído sábado tras sábado en las sinagogas. Sábado tras sábado hemos oído a Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc. Siempre lo hemos venido oyendo. Entonces les digo esto en clave para que ustedes entiendan que vamos a obtener la victoria, pero que no podemos alzar mucho la voz, sino que sufran sus tribulaciones. Tranquilos que el Señor va a dar la victoria. El Señor nos ha declarado la bendición. Para eso es el libro. Y por eso viene cifrado. Y los creyentes cuando lo leían se regocijaban. Y aunque veían a los otros hermanos morir en batalla, seguían en la confianza del Señor. Y Juan les dice, la iglesia no desaparecerá, porque tenemos una victoria en el Señor. Y algunos, aunque van a ser martirizados en esta gran tribulación, otros saldrán y se van a dar cuenta de lo que hemos hablado. Por eso es que el libro está así. Cifrado para, ellos lo conocían, para nosotros para estudiar la Escritura. La orden del tercer ángel la emite una voz desde los 4 cuernos del altar de oro. Ya les voy a explicar qué es eso. Es el altar del incienso que está delante de Dios. Las imágenes celestiales están destinadas a mostrar el verdadero culto espiritual, con el propósito de estimular al pueblo de Dios en adoración, en oración. Todo procede del altar. Y vamos a mirar la figura. Escúcheme. En la época antigua, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, mire, este es un tabernáculo. Y me hace un favor y lo hace conforme se lo estoy diciendo. Luego vino Salomón para construir el templo y el Señor le dijo a David, David, este es el modelo. Este es el modelo. Esos solo son figuras del verdadero donde todos vamos a estar, que es lo que estamos viendo acá. Hay una conexión entre el cielo y la tierra, y es importante que lo entendamos. Este culto que estamos realizando hoy, están ustedes sentados y ángeles y el Señor, estamos en completa unión hoy. Por eso se llama el día del Señor, el día de reposo. Para la mente natural a veces es una lucha entenderlo, pero cuando usted entra, lo comprende. El altar del incienso. Usted sabe que en el tabernáculo estaba el atrio, luego usted entraba al lugar santo y luego al santísimo. Cuando la Biblia me está hablando del altar del incienso, me está hablando de la ofrenda de purificación que tenía que ver con la contaminación causada por el pecado. Por eso va a ofrecer un incienso. Y del incienso es donde va a venir lo que ya vamos a ver. El sacerdote llega y entra con un fuego, lleva unas especies aromáticas, las deja ahí, con el fuego se enciende y el humo sube. Cuando me habla de los 4 cuernos en el altar, está hablándome de una purificación, la purificación que tiene que venir sobre Israel. La purificación que tiene que venir sobre Israel. Vamos, Señor nos ayude, yo sé que no es fácil, pero esto es como ese incienso que va a ser regado por la tierra y van a limpiar esa ciudad, porque la ciudad se contaminó, se pudrió. Huele a sangre de mujer menstruosa, dice la Biblia, regada por el piso. Eso enseña la Escritura. Como si fuera estiércol, regado por el altar del Señor. Y todo ya es fétido, huele inmundo. Y es necesario purificar esa ciudad. Y se va a purificar con la ira del Señor. Y ahí ya viene el suceso. ¿Por qué le digo eso? Porque el sumo sacerdote que tenía que representar a Dios, tomó al Hijo de Dios y lo asesinó. Lo asesinaron. Y son responsables delante del Señor. Pero ellos creen que su religión sigue. Como algunos que pisotean la sangre del Señor solo por buscar el lucro de sus propias vidas. Miserables que un día no hallarán de dónde cogerse.
Y lo digo con respeto y con toda autoridad delante del Señor, porque la Biblia es para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y allá está Anás, está Caifás, están todos muy felices, asesinaron al Señor, cogen los profetas, los matan, cogen los creyentes, hacen hasta para vender y parece que nadie les pone un orden. Pero viene la ira del Señor. Me gustó esta figura, no sé si logran verla bien. Es tierra pero con un rostro. La gravedad de la contaminación dependía de la gravedad del pecado. Y ellos mancharon la tierra con su pecado. Si a ti te dan un remedio, estás enfermo, te dan un remedio, y tú coges y botas el remedio, es único para ti. Es único ese remedio. Botas el remedio por el sifón, llenas el tarrito de agua y luego esperas tener resultados con eso. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ya no hay más remisión por los pecados, solo una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios hebreos, estoy citándoles. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La gravedad de la contaminación dependía de la gravedad del pecado. Y quiero que entendamos esto. Hay pecados personales suyos que solo lo afectan a su merced, pero hay otros pecados que nos afectan colectivamente. ¿Estamos? Y ahí debemos de tener cuidado. Si un ciudadano común pecaba, su acción contaminaba hasta el punto limitado, puede ser su casa. Se rociaba la sangre sobre el altar del holocausto. Sin embargo, si la nación entera pecaba, o si el miembro más santo de la nación, el sumo sacerdote, pecaba, esto era más grave. La sangre tenía que ser llevada dentro del tabernáculo y rociada sobre el velo y el altar del incienso. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Fue necesario purificar a la nación. Y parte de eso era quitarle ese monstruo abominable llamado templo. Ese monstruo abominable llamado templo. Nosotros no lo vemos malo, pero ahí el Señor lo denuncia. Hay cosas que para nosotros son tan grandes, pero que el Señor dice, eso me es abominable y se lo voy a quitar. Porque usted puso su corazón ahí. Por eso es que sufrimos tanto. Por eso es que luchamos tanto. Tiene su corazón ahí metido, le voy a ir quitando eso. Pero le voy dando mi gracia para que vaya entendiendo. Llevando luego la sangre y rociándola sobre los cuernos del altar de oro del incienso, que es la figura que está dando ahí. La orden de Dios a sus ángeles en respuesta a las oraciones de su pueblo era pronunciada desde los cuernos del altar de oro. Los pecados de ellos han sido cubiertos y no impiden el libre acceso ante Dios. La figura del altar en Apocalipsis, la figura de ese incensario que está ahí, está hablando de la purificación que va a tener Israel. Es como si el Señor nos fuera a quitar algo, pero su merced se enfurece. Y entonces el Señor manda el mensaje para que el pueblo no se enfurezca. Gozamos de salud, gozamos de ciertas cosas. Me gusta muchísimo lo que dice Salomón. Te recomiendo que vayas a la casa del luto para que te acuerdes para dónde vas. No vayas tanto a la casa del banquete porque ahí te distraes. ¿Cierto? A todos nos gusta la casa del banquete. ¿Quién quiere ir a la casa del luto? A la funeraria, a donde usted ve la gente muerta, donde le recuerdan para dónde es que va usted. Porque creemos que vamos a durar mucho tiempo acá. Esa es la creencia.
Eso cree el niño, el joven. Eso creemos, ¿cierto? No, a mí, pues, por hasta los 80 o hasta los 90, con tal de que el Señor me bendiga y salud y se llene de fe. La casa del luto nos invita a estarle predicando a los demás del camino del Señor. Claro, un día, gracias al Señor, a sus promesas, saldremos de este cuerpo y tendremos cuerpos glorificados. Y se nos acabarán ya los achaques. Que me duele la espalda, que me encorvé así y ya no me puedo volver a parar. Que ya llegamos a la época de la porcelana. Que se mueve uno y todo crocantico, todo le suena. Gracias al Señor tenemos la promesa que un día seremos restaurados. Pero mientras estemos aquí, no hagamos morada aquí, porque somos peregrinos y extranjeros. Aquí en el texto habla sobre el río de Éufrates que desataron los ángeles. Solo quiero leerle. El río de Éufrates formaba la frontera entre Israel y las temibles fuerzas paganas que Dios usaba como azote contra su pueblo rebelde. Cuando el Señor utiliza el Éufrates, les está diciendo, el castigo viene de mi parte. No es que alguien se paró a castigarlos porque sí. No, yo les mandé a esa gente. Yo les mando los babilonios para que los castiguen. Babilonios, castíguenme en el pueblo. Y luego le decía a los medos y a los persas, castíguenme a Babilonia por haberme castigado a mis muchachos. Y así, ese es el programa del Señor. Él usa a quien quiere. Nos avergüenza, nos humilla, nos levanta, nos exalta. Es Dios. Solo hay un Dios, solo hay un Señor que manda en todo eso. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Obediencia. Obediencia. ¿Por qué papá Adán y mamá Eva salieron del paraíso? Porque se les dijo, no coman eso. Le hace daño. A mí no me hace daño nada. Tome su consecuencia. No. A mí no me hace daño. Yo soy inmune, yo soy vivo, soy piloso, salgo rápido. Que usted no sabe todas las que me ha aprendido en la vida. Ninguna le sirve. Cuando el Señor dice no, es no. Y cuando Él dice sí, es sí. Por eso decimos que cuando es una ilustración, usted no va a ver allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro, un hombre todo ofendido pateando las calles de oro. Yo no quería estar acá. No, usted nunca lo va a ver. Y usted nunca va a ver en el infierno un hombre, ay, yo por qué no me arrepentí. Jamás. Esas visiones de los pastores y de los visionarios del mundo que vieron allá llorando a los hermanos, Dios mío, me condené porque no diezmé. Qué bueno fuera, pero así no es. Así no es. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene su oportunidad de arrepentimiento. Y aún los que caen en ese lugar de tormento no quieren nada con Dios. Nada. Ahí está la ilustración del rico que muere. El rico y Lázaro. ¿Y qué dice el hombre? Uy, sáquenme de aquí para avisarle a mi familia. Pero no quiere nada con Dios. Entonces, en este capítulo, el Señor envía la maldad sobre la nación. Las va a castigar y en medio del castigo los va a purificar. La quinta trompeta trajo sufrimiento, la sexta trae muerte. Era tal la apostasía que ni la bondad ni la ira de Dios pudo volverlos de su error. Habló humanamente. No lo miro desde la soberanía del Señor, lo miro desde la responsabilidad del hombre. Lo repito. Era tal la apostasía que ni la bondad no la recibieron, ni la ira de Dios. Lo que el Señor dice, querían merengue, les tocamos merengue y no bailaron. Luego les traje música a los 60 para que lloraran y tampoco lloraron. ¿Quién los entiende a ustedes? ¿Quién? Si una cosa o la otra. Pero nadie los entiende a ustedes, nadie los entiende.
Pero cuando su ídolo es satisfecho, usted es feliz. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta? Es bueno mirarnos. Es bueno mirarnos. Cuando estoy satisfecho en lo que yo quiero, agradezco a Dios. Pero cuando no me da lo que yo le pido, es muy difícil que salga alabanza de mi boca. Las langostas, como leímos en Joel capítulo 2, 4, 10, estaban destinadas a provocar arrepentimiento. Igualmente aquí, en la época de Juan, pero la gente se negó. Las trompetas habían sonado advirtiendo a Israel que debía arrepentirse y los judíos se endurecieron. Y hasta aquí llega nuestra enseñanza en esta mañana. Apocalipsis capítulo 9 habla de cómo Dios le permite al hombre ejercer su mal, pero que llega el momento en que le pasan la cuenta de cobro y no hay vuelta de hoja. Y si en ese momento de la angustia, porque cuando llegó Jonás a Nínive les dijo, arrepiéntanse, porque de aquí a 3 días no existirán. Y él lo quería. ¿Y qué hicieron los de Nínive? Uy, no nos haga eso, sabemos que el Dios de Israel es tremendo. Uy, no, Señor. No nos haga eso. Y se arrepintieron, se vistieron de cilicio y no hubo castigo. Es que usted puede tener ya el castigo encima, solo reconozca su culpa. Y el Señor tiene misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Aún los momentos más angustiosos de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Esos momentos que el Señor ha permitido que su merced vaya a la clínica, pase momentos difíciles, así no sea usted en su propio cuerpo el que esté enfermo, pero fue Él el que lo llevó allá. Fue Él. Debe estar pensando que fue el diablo. Debe estar pensando eso. Es Él que lo lleva a uno allá. Entienda, hijo, que la vida es otra cosa. Entienda, hijo, que la comunión es otra cosa. ¿Recuerdas cuando estabas allá postrado y llorabas? Ahí estaba yo contigo, pero ¿por qué no me viste? ¿Por qué nunca me viste? ¿Por qué anhelabas la sanidad para salir de ahí, pero por qué nunca anhelaste la comunión conmigo? Cuando tú tienes todo a la mano para hablar con Él. Yo aquí tengo mi equipo de ángeles, que son los pequeñitos que están creciendo en la iglesia. Yo sé en quién he creído. Y sé que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Y yo confío que el Señor y su mano poderosa me los guarda, me los cuida, que mis niños vienen creciendo. Les digo alerta a los padres, no se confíen de todo el mundo, pero los niños vienen bajo la poderosa mano del Señor. Y así cada uno de ustedes. ¿Por qué hemos de temer? Siempre confiar en el Señor, que Él está a cargo de todo. ¿Está claro el mensaje? Todos los días confiando en Él, en Él. Dice el Salmo, ni plaga tocará tu morada. Y si algo golpea la puerta de mi casa, Señor, ¿hay algo en la ciudad que suceda sin que tú lo mandes? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? ¿Cuál es el llamado de atención? ¿Estoy mirando por allá lo que no debo mirar? ¿Estoy escuchando mi propio corazón en sus pasiones? Porque ese es el que más escuchamos. Nos encubrimos, pero es el que más escucho. Y el Señor dice, ojo con esas voces. Cierren sus ojitos, mis hermanos, vamos a orar.